El siguiente ponente es Alejandro Pineda, director de productos bancarios en Bancomer. ¿Qué tal? Un aplauso, por favor. Bien, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Agradezco a Enrico, a Simon la invitación. Les voy a platicar una aventura que inició hace 3 años en el grupo BBVA, siendo Bancomer el afortunado en iniciar un proyecto tangible para la aplicación de Behavioral Economics en un negocio tan importante para el grupo y para el banco como es la colocación de créditos al consumo. La colocación de créditos al consumo incluye el crédito que damos a una persona cuando deposita su nómina en Bancomer o bien el préstamo personal que le otorgamos a clientes que teniendo una cuenta en Bancomer somos capaces de analizar sus flujos, su gasto a través de diferentes modelos de ingresos, de riesgo, de propensión a tomar crédito, etc. Nuestra base de clientes, de hoy casi 20 millones de clientes, todos los meses es analizada para identificar a quiénes de esos millones de clientes podemos preseleccionar para preaprobarles un crédito al consumo, un crédito de nómina, si dispersan su nómina, o un préstamo personal. Normalmente tenemos alrededor de 4 millones de clientes preseleccionados, preaprobados para un crédito todos los meses. El reto que enfrentábamos hace 3 años era incrementar la tasa de aceptación de estas ofertas preaprobadas, a las cuales comunicábamos por diferentes medios en marketing dirigido y que llevábamos ya algún tiempo con ciertos rangos de respuesta que no variaban. Entonces el reto era entender cómo podíamos hacer que el cliente tomara más nuestras ofertas de crédito, pero siempre, y aquí coincido con Miguel, siempre cumpliendo con la oferta de valor que ofrece el grupo. Crearle una oportunidad al cliente, no un problema, y ayudarle a gestionar el estrés que nos genera a todos el lidiar con nuestras finanzas personales. Es algo que no nos gusta mucho, es algo que nos estresa. Entonces teníamos que cumplir esas condiciones. No era simplemente colocar el crédito por colocarlo, sino a través de esta manera leal y legítima de colocar el crédito. Bien, entonces ese es el contexto. Esto nos embarcó en una aventura. Al principio, cuando yo conversaba con Enrico y el equipo, me parecía bien el método, etcétera, pero no me imaginaba yo la aventura que iba a ser el emprender este proyecto que duró de 12 a 15 semanas, la primera iteración, y es muy importante la primera iteración porque luego hay que seguirlo haciendo. Duró de 12 a 15 semanas y yo no me imaginaba la riqueza que iba a haber, la aventura que iba a representar y sobre todo el tema de desaprender todo lo que habíamos aprendido durante casi 10 años a través del marketing dirigido que hacíamos para volver a aprender a partir de estas metodologías, de estas técnicas, de este entendimiento de lo que sentimos como personas, de los sesgos que nos hacen tomar decisiones. Fue realmente una aventura muy rica que hasta hoy permanece en el grupo y en el banco con proyectos en prácticamente todas las latitudes y ya con una cultura de aplicación de Behavioral Economics bajo los principios que he comentado. Entonces, esta aventura realmente, ¿a dónde nos llevó? Pues nos llevó a resultados muy impresionantes. Solo en 12 semanas conseguimos un incremento en las ventas del crédito al consumo en los públicos objetivos seleccionados para aplicar los diferentes sesgos del 40%. 40% más de clientes que aceptaban nuestra oferta de créditos preaprobados porque le veían conveniencia, le veían beneficio, le veían una oportunidad. Algo que también no estaba previsto en los KPIs del proyecto, pero que al medirlo resultó evidente, es que la satisfacción del cliente con el crédito que estaba obteniendo era mucho mayor. Incrementó el Net Promoter Score en 10 puntos, la satisfacción del usuario de estos créditos. Y para lograr esto, seguimos protocolariamente todo el proceso que Enrico y su equipo nos comentó y al final tuvimos más de 50 iniciativas en diferentes públicos objetivos con diferentes sesgos para lograr estos resultados. Entonces, realmente comprobamos, y hasta la fecha hoy lo hacemos, después de 3 años, comprobamos que estar iterando y estar entendiendo a nuestros clientes y estar
midiendo qué sesgos son los que lo gobiernan, qué sesgos son los que le hacen tomar decisiones y actuar en su favor, mantiene un nivel alto de colocación de crédito en nuestro caso. Bien, ¿cómo fue el proceso? Primero que nada, el proceso, les diría yo que es muy claro de entender. Es más, a veces cuando yo conversaba con Enrico, con Manuel, con el equipo, decía, oye, pues es que esto es evidente, es de lógica formal, es de sentido común. Lo único de esta afirmación es que se demuestra que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque si fuera así de simple, esto se haría de manera natural y no es natural. Y dos, otra cosa también que demuestra es que la ceguera de taller es terrible. Cuando uno está ya embarcado en una metodología, en un proceso de marketing dirigido como este, por ejemplo, es muy difícil cambiar, es muy difícil cerrar los ojos y voltear a ver otras cosas. Esta metodología permite hacer eso y permite estar renovando permanentemente la inquietud, el interés de cómo ahora puedo crear oportunidades a los clientes, iterando permanentemente esta metodología. Queríamos, obviamente, mejorar el funnel. El funnel como es marketing dirigido, enviamos invitaciones. Estas invitaciones pues tienen una tasa de lectura, una tasa de interés, una tasa de respuesta, una tasa de accionamiento. Entonces, analizando el Customer Journey a partir de que lanzábamos la invitación, qué sucedía con nuestros clientes, pudimos identificar diferentes sesgos que normaban su decisión. Lo primero fue tratar de lograr más interés, que en esos 2 segundos mágicos en donde el cliente lee un correo electrónico, lee una carta, recibe una oferta por teléfono, recibe una oferta digitalmente, en esos 2 segundos mágicos en donde se genera el interés, tratar de multiplicar ese interés en todos los clientes. ¿Para qué? Para que continuaran leyendo, para que continuaran conociendo nuestra oferta. Fue la primera parte en donde estuvimos buscando atraer a más clientes a ese punto de la verdad, a ese momento de la verdad. La siguiente parte fue, sin duda, mejorar la información en las interacciones. Nos dimos cuenta que los clientes interesados muchas veces abandonaban el proceso porque no profundizábamos en las dudas que ellos tenían sobre la oferta. Quizás profundizábamos en la información que nosotros creíamos que era importante, pero no en la información, los datos, hasta los sentimientos que se podían generar al momento de explorar una oferta financiera como un crédito al consumo. Nos dimos cuenta de que nos hacía falta mejorar esa interacción, no solo mejorar el interés por la oferta, sino ya en profundidad mejorar la interacción para un mejor entendimiento de la oferta y una compra benéfica para el cliente. Y por último, sin duda, a mayor interés, a mayor información, mayor cobertura de mis necesidades, automáticamente resultó en una venta incremental. La fórmula de tengo más interesados y los tengo mejor informados de acuerdo a lo que ellos necesitan, igual a más ventas. Básicamente, y como se darán cuenta, es un funnel de ventas que hasta hace sentido esto, pero que de verdad hay que aplicarse para entender en esas 2 vertientes, el interés y la atracción, la información que le damos para cerrar el negocio al cliente, que necesita cada uno de nuestros clientes para entenderlo y aceptarlo. Bien, profundizando un poco, ¿qué palancas activamos entonces? Primero las palancas para generar el interés. A través de la comunicación por correo electrónico, que es uno de nuestros principales canales de promoción dirigida, y también a través de cambiar nuestros diálogos de venta y la manera en la que nos aproximábamos a los clientes a través del canal de telemarketing, canal que también utilizamos para desplazar estos productos. Y la segunda palanca fue una mejor interacción. Una mejor interacción
a la hora que el cliente se acerca a una sucursal de Bancomer a profundizar en el entendimiento del crédito, o también a la hora de hacerle un retargeting a los clientes que, habiendo abierto el correo electrónico, detectamos que se quedan en el proceso. Generar interés, generar mejores interacciones. Las dos palancas que detectamos que eran fundamentales para incrementar el resultado del funnel completo. Bien. Algunos ejemplos de estas 50 acciones que hicimos. En la primera palanca, la de generar interés, nosotros teníamos años de informar a nuestros clientes sobre la preaprobación o preselección del crédito que les teníamos listo para otorgarles, de cierta manera, y muy enfocados al tema financiero, monto, tasa, mensualidad, etc. Algunos sesgos que ya habíamos ensayado, insisto, y quizás a lo mejor sin querer y aplicándolo al equivocado, era comparaciones de tasas, comparaciones de precios. Pero hasta ahí, lo que aprendimos en esta investigación, en esta profundidad de investigaciones de exploración, de entrevistas que se hicieron a públicos objetivos con ejemplos neutros, sin marca, con pruebas A/B ya sobre nuestros clientes específicos, lo que aprendimos como una de los sesgos o una de las palancas que podíamos utilizar mejorando nuestra comunicación por email es la que vemos en pantalla. Aquí aprovechar los sesgos de exclusividad, de facilidad, de inmediatez. Clientes que al ser preaprobados forman parte de un grupo exclusivo, son preaprobados para un crédito. No les explicábamos qué significaba eso. Parte de la comunicación fue explicarles que pertenecían a ese selecto grupo de clientes preaprobados, a los cuales ya llevábamos avanzados en el proceso de la ejecución de un crédito y que solo requeríamos un par de datos más para otorgárselo, versus clientes no preaprobados o no clientes que tenían que hacer un proceso mucho más largo. Miembro de un grupo exclusivo. Otro sesgo, el sesgo de la sencillez, la facilidad. Solo te falta decir que sí y firmar este formato, versus un proceso de comprobación de ingresos, llenado de expediente, llenado de solicitud, etc. La sencillez de tomar el crédito. Y por último, la inmediatez. Lo puedes tener hoy mismo. Mientras te tomas una taza de café. De hecho, utilizábamos un poco esas imágenes. Bien, un poco más de detalle de las diferencias. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo cambiamos de mostrar temas financieros exclusivamente a mostrar una tabla en donde el cliente podía ver las diferencias entre un préstamo preaprobado y un préstamo normal. Y todo lo que él ya tenía, check. Simplemente hacía falta tomar una sola decisión. Este es el sesgo de la exclusividad, el sesgo de la sencillez. Bien. En la parte de telemarketing, sobre email hicimos muchísimas pruebas A/B, muchísimos experimentos y aún todavía muchos de ellos que confirmaron ser champions los seguimos utilizando. Actualizamos esto permanentemente. Este proceso de 12 semanas tratamos de iterarlo al menos 3 veces al año para redescubrir lo que estamos haciendo. En telemarketing, un canal también bien importante de acercamiento al cliente y de ventas, lo que buscábamos era una mejor evolución de la llamada, mostrando un genuino interés. Todos hemos sido víctimas de telemarketing, y más del telemarketing de tarjetas o de créditos. Es una labor complicadísima. Yo aprecio muchísimo a los compañeros que se sientan 8 horas a tratar de vender un producto financiero, porque es realmente complicado venderlo por teléfono. Lo que logramos con la aplicación de Behavioral Economics en la conversación que se tenía entre los asesores telefónicos y el cliente fue generar mucha mayor empatía, pero empatía genuina, no el
¿qué tal les va el día de hoy? ¿Qué tal se siente el día de hoy? Porque eso, inclusive yo creo que actúa en contra, te previene de que algo viene en una venta. Generar una genuina empatía a través de, primero, ser muy claros de dónde hablábamos, quiénes éramos, qué queríamos hacer, pero pasando inmediatamente después a una conversación con el cliente en donde tratábamos de identificar temas como sus necesidades de familia, sus momentos de familia, sus necesidades de hogar, sus intereses, una matriz muy simple de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos en donde el asesor podía establecer una conversación con el cliente para tratar de identificar si tenía próximos los 15 años de las hijas, o tenía próximo un viaje, o tenía la necesidad de un electrodoméstico, de un aparato electrónico. Ese tipo de cosas que permitieran crear una conversación mucho más legítima, mucho más empática del asesor telefónico con el cliente. A partir de la identificación en esta matriz muy rápida, que se podía llenar conforme iba fluyendo la conversación, en segundos, teníamos automatizada una matriz que, dependiendo de las respuestas, le generaba ya verbalizaciones al asesor que le hacían mucho más sentido al cliente, le hacían sentir que había sido escuchado, que realmente estaba pudiendo encontrar una solución a una necesidad, que estaba pudiendo encontrar una oportunidad a un deseo, y mejoró muchísimo las ventas. Aquí tuvimos porcentajes de incremento de hasta el 35%, que en telemarketing es bien complicado. Entonces, conversación empática, identificar el mayor número de posibilidades de soluciones o de oportunidades para nuestros clientes, y una conversación mucho más fluida, mucho menos acartonada, mucho menos robótica de un asesor telefónico hacia un cliente. Esa fue nuestra experiencia en telemarketing. De la parte de generar un interés legítimo, de generar una interacción mucho más profunda. Todavía hoy Bancomer vende alrededor del 50% de sus créditos al consumo preaprobados a través de los ejecutivos de nuestras sucursales. Ya la otra mitad está siendo digital. También ahí aplicamos Behavioral Economics, tanto en el móvil como en la web, como en los cajeros automáticos, son los medios digitales donde un cliente Bancomer puede obtener un crédito, y aplicamos toda esta metodología, pero en sucursales todavía es muy importante la relación que se tiene entre el cliente y el ejecutivo, entre el banquero, entre el ejecutivo comercial y el banquero, para lograr esa interacción positiva, esa interacción profunda que mejore la posibilidad de ventas. ¿Qué hicimos aquí? Atacamos también la venta robótica, la venta que nuestros 5,000 ejecutivos hacían a partir de monto, plazo, tasa. Monto, plazo, tasa. Todo giraba alrededor de eso. Y hicimos algo similar al telemarketing. Primero les ayudamos a identificar cuáles eran las necesidades que tenía el cliente. Y segundo, algo que resultó maravilloso, volver cómplice al cliente de la creación de su oferta. Una vez que se identificaba en cierto formato qué necesidad podía tener el cliente en términos de un viaje, de una compra, de una remodelación, etc., el cliente participaba a través de la conversación con el ejecutivo en personalizar su crédito. Si bien ya le teníamos preaprobado un crédito por cierto monto, a cierto plazo, cierta tasa, con esta conversación el cliente podía decir, oye, ¿y qué pasaría si en lugar de este monto requiero menos o quiero pagarlo en menos tiempo? Entonces se generó un simulador asociado a esta conversación que permitía co-crear este crédito entre el ejecutivo de ventas y el cliente. Esto provocó que tuviéramos la posibilidad de explotar al menos 3 sesgos. El sesgo que nos permite crear una oferta en conjunto y que entonces ya nos vuelve corresponsables de la misma. El sesgo del efecto social, en donde a partir de lo que se había definido podíamos decir cuántos clientes en el último mes habían tomado una oferta similar, y entonces hacer el tema de que no está ahí tan equivocado si tantos clientes lo han tomado. Y el tema de mostrar los pasos que le faltarían al cliente para
completarlo. En este formato que se le entregaba al cliente, se personalizaba con su nombre, ya el monto que él había decidido, la tasa, el plazo, para qué fines había conversado con nuestro ejecutivo en hacerlo, qué cosas ya tenía listas, en qué punto iba de avance y cuántas personas habían tomado este crédito en forma similar a él. Ya eran todos los sesgos listos para hacerle tomar una decisión positiva y sobre todo para gestionar el estrés que podía generarse. Y por último, este formato, considerando que al final, algunas veces, y sobre todo como decía uno de los ponentes, si es una dama con la que estamos atendiendo, no se va a tomar la decisión en el momento, porque son mucho más precavidas y mucho más inteligentes que nosotros, se agregaban los datos de contacto del ejecutivo. ¿Para qué? Para que, además de personalizar la oferta, le pusiéramos una cara, un nombre, un teléfono, una voz, con quien volver a conversar para cerrar el trato. Esto se armaba, insisto, entre el cliente y el ejecutivo en el punto de venta y se le hacía llegar al cliente por correo electrónico. Él, saliendo de la sucursal, ya tenía el correo electrónico con todos los datos y fue también lo que provocó que tuviéramos un incremento sustancial en la fuerza de ventas, en los ejecutivos comerciales, en términos de sus resultados de ventas. Bien. Finalmente, ¿qué aprendizajes tuvimos? Primero, el tema de si no se puede medir, no se puede mejorar. Aquí tuvimos la fortuna de que llevábamos años haciendo marketing dirigido para vender crédito al consumo. Entonces teníamos muy claras las métricas del funnel y en qué valor estaban. Esto nos permitió definir claramente el punto de partida en donde estábamos. Permitió al equipo identificar claramente qué cosas y qué porcentajes de respuesta adicional en el interés del funnel o en la interacción podríamos tener como resultante en las ventas. Una simple aritmética que se hizo. Nos permitió entonces lanzarnos fuerte a probar cientos de posibilidades para llegar a 50, más de 50 que estaríamos utilizando en el incremento en el interés y la mejora en las interacciones para tomar la decisión. Midiendo permanentemente durante estas 12 semanas los efectos del funnel, pensando que si podíamos generar un 10% más de interés, esto se multiplica, se exponencia hacia el final del funnel. Entonces, estábamos midiendo y podíamos decir, oye, esta solo incrementó 3.25, 4.32, medir y medir todas las interacciones para poder encontrar la mejor combinación. El segundo aprendizaje fue que teníamos que hacer las cosas distintas. Estábamos ya con ceguera de taller, teníamos años haciendo el proceso de marketing dirigido a como nos había salido muy bien, romper y desaprender. Eso fue quizás uno de los temas más importantes. Animarnos a decir, oye, es que ya con lo que yo sé hacer he obtenido resultados muy satisfactorios. ¿Por qué voy a romper lo que no está roto? Porque si queríamos crecer, si queríamos salir del status quo de resultados, teníamos que romperlo. Obviamente, esta metodología nos permite romperlo con cuidado, haciendo pruebas A/B, haciendo Champion Challenge, para ir con pasos mucho más seguros. Si medimos permanentemente, damos pasos más seguros, pero sin duda tenemos que hacerlo distinto. Otro aprendizaje es que hay que involucrar a todos los incumbentes desde el principio. Esto no es un tema que va de producto o de marketing, es un tema que involucra a operaciones, es un tema que involucra a sistemas, es un tema que involucra a ejecución. Todos deben de estar involucrados en el entendimiento de por qué queremos hacer esto, por una razón fundamental. Si no nos involucramos y les permitimos absorber todo lo que se aprende aquí, puede llegar a ser una herramienta que suene a falsa o que suene a invasiva y favorecedora para el banco y no para el cliente, porque inmediatamente las personas también nos damos cuenta cuando nos quieren manipular o engañar. Entonces teníamos que involucrar a todos,
a todos los incumbentes para hacer los cambios necesarios en sistemas, en procesos y en ejecución. Eso es bien importante. Y por último, algo también que me gustaría agregar es que hay que seguir iterando. Esto no es estático, esto no se hace una vez y ya lo aprendí y ya se quedó. Tenemos que seguir iterando bajo esta metodología. Después ya no te lleva 12 semanas, quizás te lleva un poco menos de tiempo, pero es permanentemente iterar y permanentemente retar al champion que ya nos ha dado este nuevo volumen de ventas, estarlo retando a partir de, primero que nada, entender los sesgos, no simplemente empezar a disparar sesgos. Hay que entender a los sesgos y para entenderlos hay que irse con el cliente, ni modo. En alguna metodología que aprendí hace muchos años se decía, engrápate a la solicitud. Pues engrapa uno al correo electrónico y ve qué sucede. Y hay que entender qué está sucediendo en el journey del cliente para identificar los sesgos que realmente puedan favorecer la creación de relaciones más productivas y entonces empezar a probarlas. No es probarlas simplemente, hay que hacer toda la tarea previa. Ese fue el aprendizaje que tuvimos en Bancomer. Realmente estamos muy satisfechos en el grupo BBVA con esta metodología. Es algo que ya hemos incorporado al DNA del grupo y que ya hoy todos los productos y en prácticamente todas las relaciones estamos utilizando o buscamos incorporar. Muy bien, pues sí funciona. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta. Sí. Gracias. ¿Qué truco nos podrías compartir que hubieras utilizado para generar ese interés? Porque, bueno, evidentemente hay mucha especulación y al principio hay que hacerlos que se sienten en la mesa. ¿Cómo lo lograste? Primero, involucrar al top management. Todavía, cuando viene del top, todavía ya tiene cierta ductilidad de los equipos. Pero segundo, eso nada más te va a generar así que pues ya vine. Exacto. Segundo, el tema es platicarles de qué va esto, de generar un legítimo interés en el beneficio de los clientes. En el caso de Bancomer, cuando hablábamos sobre el tema de una venta leal, una venta que realmente creara oportunidades al cliente, una venta que no fuera para cumplir el presupuesto, que fuera para mejorarle la vida a esos 4 millones potenciales de clientes preparados que teníamos, fue cuando la gente entendió por dónde iba el tema y se sumó. Porque era para hacer el bien, no era para cumplir el presupuesto. Ese tema es bien importante, que al final se cumple el presupuesto, pero es una consecuencia, no es el origen de esto. Muy bien. ¿Alguien más? Hablaste mucho sobre ciertas características del cliente que los llevaron a entenderlo mejor y a poder de ahí encontrar palancas para poderlos ayudar a lograr lo que querían, que en este caso era obtener un crédito, ¿no? ¿Cuál crees que sea la mejor forma de poder entender al cliente para encontrar esas palancas? Porque el heavy lifting viene ahí, o sea, una vez que sabes la palanca, solo es cuestión de saber explotarla, ¿no? Pero necesitas entender qué palanca es la que logra eso y esa parte creo que es la más complicada. En su caso, ¿cómo llegaron a estas conclusiones y qué generó estos insights? Preguntándole y sobre todo observándolo. Es algo que no puedes dejar de hacer. No hay todavía un método diferente. Seguramente te lo puedes imaginar a partir de encuestas o algo, pero si realmente quieres encontrar los insights, tuvimos entrevistas, varias entrevistas, decenas de entrevistas, diría yo, con clientes que habían recibido la información de alguna forma en el pasado y que no habían aceptado el crédito, y también con clientes que lo habían aceptado. Y entender de los que no lo habían aceptado, qué pasaba cuando leían las piezas de correo, qué pasaba cuando leían la información, qué pasaba cuando tenían esto. Entender qué decían, pero también observar cómo actuaban. Básicamente a partir de preguntarles y observarlos, fue que pudimos encontrar dentro del sinnúmero de sesgos los que aparentemente nos podrían dar mejor resultado. Segundo paso, una vez que a partir de estas observaciones intuíamos
o definíamos qué sesgos eran los que podían hacer pruebas. Pruebas neutras, sin la marca Bancomer, de, oye, si yo te presento una oferta de crédito de esta forma o de esta, ¿cuál aceptarías? ¿Cómo reaccionarías? Probando en A-B lo que hacíamos normalmente y la opción B, lo que el descubrimiento a partir de la observación y el entendimiento nos había dado el sesgo. Este es el proceso más o menos que seguimos y que seguimos buscando realizar. Muy bien, acá hay una. ¿Hubo cambio en las tasas? Porque me llama un poco la atención que ese resultado se tuvo, dado que los clientes me parece que prefieren mucho más el servicio que la tasa. No cambiamos el precio y en algunos casos hasta la subimos. Ok, gracias. Por la circunstancia del momento económico. Y entonces, no, precisamente era ese paradigma de que la gente multiplica el monto que te voy a prestar por el precio que te estoy dando igual, no es cierto. No es cierto. No es cierto porque no somos Mr. Spock, Claro. es más sentimiento. El tema Por del eso hay que tener servicio. mucho cuidado de ser muy leales y muy legítimos. Claro. ¿Eh? Gracias. Última pregunta. Gracias. Bueno, sin micrófono. Alejandro, te quería preguntar, muy general, ¿qué es lo que sigue para BBVA? Porque creo yo que lo más importante no es llegar, sino mantenerse. Claro. Y ante la percepción de la banca, ustedes, digamos, son los pioneros de la digitalización, ¿no? Entonces, hemos visto que ya muchas bancas juegan en un rol de seguidores, igualando la misma oferta que se está manejando, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Mira, la banca en general, BBVA en particular, y Bancomer con la posición privilegiada que ocupamos, tenemos hoy la capacidad de entender mucho más a nuestro cliente, a partir de el sinnúmero de datos, de información que tenemos de él. Entonces, ¿qué sigue? Sigue hacer un uso intensivo de los datos. Les diría yo que convertirnos de un banco analógico a un banco digital y pasar inclusive de un banco digital a una empresa digital, entendiendo los datos que tenemos ahí de nuestros clientes para hacerles ofertas de segunda generación que realmente les ayuden a lidiar con el estrés de sus finanzas personales. Que sean ofertas que estén en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Un poco parafraseando a nuestro compañero Mijael, el ahorro pequeñito, pues también el crédito pequeñito. ¿Por qué estar empeñados en que te tomes 150,000 pesos si a lo mejor no lo necesitas, pero 5,000 para el fin de semana caen muy bien? ¿Sí? Ese tipo de cosas de acercarnos para cuando estás teniendo una necesidad y que en el momento oportuno desde tu celular puedas obtener lo que necesitas y que sepas que está ahí presente. Y es más, que seamos capaces de despertarlo. Y que si tú acabas de tener un gasto hospitalario, tengas el apoyo de inmediato, sin que tú lo pidas, que te aparezca un aviso diciendo, oye, estamos contigo, y a un clic puedes tener una solución. Eso es de lo que va el futuro, de utilizar los datos para estar presentes en el momento correcto, en la circunstancia correcta, y realmente ser tu apoyo permanente en las decisiones financieras, desde las más básicas hasta las más avanzadas. Muy bien. Muchas gracias. Y gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos y reanudamos a I35.